Buenas tardes. Voy a ser breve porque aquí hemos venido fundamentalmente a ver más que a escuchar. Agradeceros a todos y todas vuestra presencia aquí y, como no hay protocolo, agradecerle fundamentalmente a Pedro José, a Maite, a Edurne y al Pepe el Divino que hayan hecho posible que hoy tengamos aquí esta exposición, que es un recordatorio ni más ni menos que de 38 años de nuestra historia. Con el título Protesta y sobrevive hemos querido colgar estos carteles porque de alguna manera es el título de un libro de E.P. Thompson, un historiador británico de los años 80, pero de alguna manera recoge el espíritu, el sentimiento de esa generación que un día fue el movimiento comunista y que hoy sigue vivo, aunque más viejos y más cascados, en Acción en Red. El movimiento comunista era una organización de la izquierda radical española, nacido en los años 70 y que en el año 1991 se unificó con la Liga Comunista Revolucionaria para dar vida a la izquierda alternativa. Un matrimonio que duró bien poco, pero que, al contrario de lo que suele ocurrir en el mundo de la izquierda, pues fue un divorcio, llamémosle tranquilo, pacífico. Cada una de las dos organizaciones teníamos una visión muy diferente de cuál era nuestra misión en la sociedad española y en el trabajo social y político. En Albacete, el movimiento comunista lo conforman en un principio personas que veníamos del Partido del Trabajo de España y otras personas que venían del PCML y que, frustrados o desengañados con la trayectoria política que en su día vivimos, decalamos en el movimiento comunista de la mano de José Manuel Pérez Pena, que es una persona que desde el inicio de esta organización estuvo presente y que dio vida también a unas organizaciones cuyos carteles podéis ver hoy aquí. Los carteles en aquella sociedad eran el único instrumento disponible que tenía la izquierda para mostrarse, para expresar, para denunciar, para criticar, mucho antes de Internet. Y en ese sentido el MC fue una organización, yo creo que valiente, curiosa, y hizo unos carteles que algunos están aquí, no todos los que teníamos disponibles, pero sí que expresan las diferentes etapas políticas que hemos pasado en este país desde la transición democrática. Quisimos hacer la revolución y pronto nos dimos cuenta de que no era posible. No había fuerzas ni había elementos suficientes en este país para embarcarse en ese trayecto. En el binomio reforma-ruptura, reforma democrática-ruptura, apostamos por la ruptura. De ahí viene el primer cartel de la exposición, que es pidiendo la abstención a la Constitución española, y tampoco tuvimos fuerza suficiente para forzar esa ruptura. Las dos grandes organizaciones de la izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, andaban entonces en otras tareas y quizás no había tampoco fuerzas suficientes para iniciar ese proyecto. De cualquier forma, este es un debate que no tiene sentido ahora, con independencia del debate del régimen del 78 que se está interpelando ahora desde otras organizaciones políticas. Pero no creo que sea momento ni situación para discutir qué habría pasado si hubiéramos forzado la ruptura democrática. Es decir, definitivamente nos dimos cuenta que nosotros en esto del poder picábamos poco, pero nuestro no era el poder, evidentemente. Y de esta manera pues nos pusimos a trabajar convencidos de lo que hacíamos en los movimientos sociales. Hay un autor que dice que se puede tener poder, se puede influir sin tener poder. Y en esa tarea nos pusimos, aun a riesgo de que nos llamen o ser tomados como unos conspiradores. Se puede influir, desde luego, sin tener poder. Y dimos vida a algunos movimientos sociales y a otros nos incorporamos a ellos, convencidos de que también en la sociedad, en las organizaciones sociales, había
instrumentos para transformar la realidad, y que el ámbito electoral no era el único espacio donde la izquierda, esa izquierda que nosotros en algún momento representábamos, tenía vida. Dimos vida a la Asamblea de Parados de Albacete, que algunos recordaréis, que fue en un año y medio hubo unas 300 personas que combatieron por cuestiones muy concretas, como el no tener que hacer cola para cobrar el desempleo, o pedir, como en el caso de la grúa de Hacienda, del edificio de Hacienda, cuando se estaba haciendo, donde Pena y Juanito, el peluca, pues se encerraron pidiendo que las obras se hicieran de gestión directa, gestión pública. Las mujeres del MC dieron vida a la Asamblea de Mujeres de Albacete, que fue durante muchos años la primera y única organización feminista que había en Albacete, y cuando entonces, en aquellos años, había compañeros de la izquierda que planteaban que el feminismo era una cosa de pequeñoburgueses, era una lucha pequeñoburguesa. Todavía recuerdo algunos conflictos en el interno de comisiones obreras por tratar de que se creara la Secretaría de la Mujer en los órganos de dirección del sindicato. Dimos vida también al antimilitarismo. De alguna manera, aquí está Pedro Oliver, que fue sin dudar el líder más importante que ha tenido Albacete, junto con otros compañeros y compañeras en el MOC, con un grupo pequeño que se llamaba el Grupo Antimilitarista, con algunas 4 marchas que realizamos a la base aérea de los Llanos pidiendo su desmilitarización. Allí por ahí hay algunos carteles que lo recuerdan, y tratamos de trabajar también en el ámbito de la ecología. Antes de existir Ecologistas en Acción, estaba DENAT, y Pérez Pena, que fue también en eso un líder importante, dio vida, junto con otros compañeros, a lo que hoy es Ecologistas en Acción. Dimos vida también a una radio libre que se llamaba Radio Caracol. Algunos carteles tenéis aquí. En los años 90 hubo un gran movimiento en este país de radios libres, y en Albacete se nos ocurrió, tuvimos la ocurrencia de impulsar una radio, Caracol con K, que fue durante cerca de 2 años la molestia, iba a decir, los dolores de cabeza del entonces gobernador civil. En las historias que vivimos en Radio Caracol para evitar que la policía se hiciera con el emisor, pues pueden dar pie a una buena novela de aventuras. Desde luego fueron muy curiosas. Pero en esa radio participaron más de 70 personas, se hicieron programas realmente serios, realmente importantes, alternativos, y bueno, pues creo que fundamentalmente fue una iniciativa que dio vida también a movimientos sociales en Albacete. Pero si en algo fuimos vanguardia, realmente fue en eso de divertirnos. Cuando la diversión era también una posición de respuesta, una posición de protesta. Hay un cartel por ahí que se titula Las noches blancas, que aparece una rana y una luna un tanto rara, que fue ni más ni menos que una fiesta que abrimos por primera vez en un salón que se llamaba Gabinete, estaba en la calle Gaona, y que cuando en Albacete solamente se podía ir en la Nochebuena a la Misa del Gallo. La gente cenaba en casa de su familia, se peleaba con la familia y después se iba a la Misa del Gallo. Nosotros, que teníamos algunos problemas familiares en algunos casos, y en otros casos nuestra familia era el colectivo, pues se nos ocurrió iniciar la apertura por primera vez en Albacete de una fiesta esa noche, y a partir de entonces pues creo que nos imitaron por la mayoría de pubs y bares de Albacete. Dimos vida al Carnaval de Albacete, cuando el Carnaval estaba prohibido y había sido prohibido durante la República y durante el franquismo, y el primer proyecto que se hizo aquí en Albacete de Carnaval lo hicimos nosotros, concretamente el Divino,
que se presentó al ayuntamiento y se organizaron esos primeros carnavales, que en un año nos llevamos el premio por una comparsa que se llamaba Sal de la OTAN, donde la gente iba vestida de saleros. Estábamos entonces en plena campaña contra la OTAN. Y en la feria de Albacete, pusimos los primeros bafles, los primeros bailongos que se hicieron allí, los puso el MC, adornados de carteles que los pintores de Albacete, también del mundo alternativo, nos cedían cada año, y tuvimos, yo creo que el descuido de no haber patentado los mojitos, porque yo creo que hubiéramos sido muy ricos si hubiéramos patentado al primer momento los mojitos con un artefacto de madera que copiamos de un garito de Madrid llamado La Trocha, y que yo creo que emborrachamos a mucha gente en Albacete, o por lo menos le dimos alegría. No todo fue diversión. Durante estos años también sufrimos represión, a pesar de que las libertades democráticas ya estaban instaladas en este país. Alguna y algunos visitaron la cárcel en distintas ocasiones, algún cartel hay por ahí recordándolo, en un encadenamiento que hizo la Asamblea de Mujeres. Terminaron 10 mujeres en la cárcel y 2 chicos, Pena y Sebastián, que habrá por ahí, y en alguna ocasión la respuesta a los enfados del gobierno civil a las correrías de Radio Caracol, pues terminaron también en prisión. Es decir, fueron años bastante movidos. Nos enfrentamos al felipismo, y aquí queda buena muestra de ello, porque el Felipe era entonces el sumum sacerdote de la modernidad y de la democracia en España, cuando era muy complicado hablar mal de Felipe. Hay carteles de los GAL, cuando los GAL nadie hablaba de ellos, este país se ponía de lado cuando los GAL estaban actuando, antes de que Aznar de manera oportunista lo utilizara para zurrarle a Felipe González. Ya esta organización, junto con la LCR y otros más, denunciamos los crímenes de Estado. Denunciamos la patada en la puerta de Corcuera, ahí hay un cartel, el silencio de los corcueros, que también lo recuerda, y el enfrentamiento más serio que tuvimos, o uno de los más serios, fueron el referéndum de la OTAN. Total, que de alguna manera, en algún sentido, íbamos a contracorriente, aunque nuestra idea no era esa. Nuestra voluntad nunca ha sido ser minoría, y nuestra voluntad no ha sido regodearnos en la minoría. Lo que ocurre es que lo éramos en la medida en que no compartía el resto o una gran parte de la sociedad nuestras posiciones. Y voy terminando. Aunque parezca mentira, durante estos años hemos aprendido alguna cosa. Aprendimos a observar la realidad, a acercarnos a la realidad, a analizarla, a estudiarla, diseccionarla, para ver cómo era y no cómo a nosotros nos gustaría que fuera, que es también uno de los problemas que ha sufrido y también sufre una parte de la izquierda española. La realidad es como es, hay que analizarla, hay que verla, y aunque no nos guste lo que vemos, es la que tenemos, porque es la única manera que se puede hacer para poder transformarla. Aprendimos también que hay conflictos en la izquierda que no valen la pena, sin caer en el buenismo. Hay conflictos que en muchos casos son más bien producto de los actores que los representan que de verdaderos problemas reales o criterios de principios. Ya he dicho antes que se nos puede considerar intrigantes. Hay batallas que no valen la pena. Hemos dado batallas en nuestra vida que valen la pena y que las seguiríamos dando, y otras, sobre todo las disputas que tuvimos entre la izquierda, que no valían la pena. El tiempo nos ha dado la razón. Y aprendimos también que este es un mundo nuevo. Hemos aprendido que la sociedad que refleja estos carteles, aunque haya asuntos que no hayan cambiado, que sigan estando así, no son lo mismo. Vivimos en una sociedad
radicalmente distinta. Y si algo tuvo buena aquel tiempo es que éramos más jóvenes y estábamos más sanos, pero poco más. Bien, termino. Voy a darle la palabra a Eugenio del Río. Eugenio del Río es, por decirlo de alguna manera, el padre de toda esta criatura. Eugenio fue un hombre que estuvo en los primeros momentos de la organización del movimiento comunista, protagonizó la primera escisión que tuvo ETA en el País Vasco, es un pensador y un intelectual de la izquierda riguroso, serio. De él hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido a acercarnos también al marxismo de una manera crítica, y es una persona que no le ha gustado nunca los focos, pero quienes le conocéis, quienes estáis aquí y le conocéis, sabéis que vale la pena escucharlo y vale la pena leer lo que escribe. Y sin nada más, paso la palabra a Eugenio. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchas felicidades a quienes habéis organizado esta magnífica exposición. Supongo que para cualquiera que la vea es muy difícil apreciar no solo el trabajo material muy bien realizado, sino el valor que tiene la selección temática como exponente de lo que fue toda una época, sobre todo corresponde a los años 80, toda una época de protesta social, en los márgenes, quizá no en la vida parlamentaria o en la vida institucional, sino más bien en los márgenes sociales de la sociedad, y lo que tiene de expresión de un descontento que procedió no de quienes habían participado en el antifranquismo durante más tiempo, estoy pensando en generaciones que habían participado en la guerra y en la inmediata posguerra, sino en lo que fue el último antifranquismo, la última generación antifranquista, que es la que yo conocí. Antonio ha dicho cosas muy significativas sobre esa generación. Es la generación del MC, del Partido del Trabajo, de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, de varias organizaciones que surgieron allá por 1970, un poquito antes, un poquito después, y que se caracterizan por el hecho de que están integradas por gente en esos momentos de entre 20 y 25 años, quizá un poquito más. Quiero decir que es gente que no solo no había participado en la guerra y por lo tanto no tenía esa experiencia, sino que en muchos casos ni siquiera tenía una noticia o un conocimiento relativamente rico, preciso, de lo que había sido el periodo de la guerra y la posguerra. Esto me parece muy significativo porque cada generación que ha ido surgiendo a partir de entonces, entre otras cosas, se distingue por su relación con la historia anterior. A partir de los años 70 y tantos, nacen nuevas generaciones que son las que posteriormente han creado cosas como Podemos, que son generaciones que no solo no tienen un mínimo conocimiento de la época de la guerra y la posguerra, sino que ni siquiera han tenido ocasión, por supuesto, de participar en el antifranquismo. Es decir, que están fuera ya de los factores que gravitaban sobre la generación mía. La generación mía está formada por gente que nace en los años 40 y tantos, 50, 50 y poco, y que ha conocido el franquismo, aunque no siempre los antecedentes del franquismo, y que tiene un sentimiento radical de rabia, de odio, incluso que tiene la voluntad de vengar a quienes han sufrido bajo el franquismo, ya sea en la guerra, en la posguerra,
Es un sentimiento muy fuerte, muy profundo. Todas estas organizaciones que surgen entonces tienen un paraguas ideológico muy ambicioso, muy pretencioso, podemos decir, que tiene un carácter transnacional o internacional simplemente. Hay maoístas, trotskistas, marxistas de diversas ramas, prosoviéticos, procubanos. Hay todo tipo de cosas siempre dentro del marxismo y con unos focos de emanación de las ideas que están situados a muchísimos kilómetros. Este es uno de los rasgos característicos de la generación mía. Otro rasgo es el deficiente conocimiento de la sociedad. Yo suelo decir que el franquismo, aun sin buscarlo, tuvo un éxito enorme en una tarea muy importante, que fue la de ocultar a la sociedad. El franquismo funcionó como una especie de pantalla que cegaba a los ojos de la gente lo que la misma gente era. Es decir, no había formas de saber lo que se pensaba, porque no había elecciones, no había formas de expresión libre, colectiva o individual, y por lo tanto teníamos que imaginar lo que la gente pensaba, lo que la gente deseaba, lo que quería, ¿no? Todo esto, para las organizaciones más radicalmente opuestas al franquismo, constituía un problema muy grande, porque a falta de un conocimiento teníamos que imaginar. Y entonces, en la gente de mi edad, bueno, cuando digo la gente de mi edad estoy hablando de la gente que se comprometió en el antifranquismo, que fue una pequeñísima minoría. Estamos hablando de un 2%, un 3% de la juventud, como muchísimo, ¿no? Entonces, teníamos que imaginar lo que la gente deseaba, pero estábamos en una situación un tanto extraña, porque toda la gente de los grupos estos que he mencionado y de otros, de extrema izquierda, izquierda radical, que se identificaban como a la izquierda del Partido Comunista, toda esta gente estaba inserta en la sociedad. Incluso hubo un movimiento poco conocido de gente que de la universidad pasaba a trabajar en las fábricas. Y en muchos casos permanecieron ya como especialistas de algún tipo de oficio en las fábricas, cosa que habían aprendido después de haber hecho 3, 4, 5 años de carrera en la universidad. De manera que mucha de esta gente radical, para entendernos, que es lo que éramos, tenía un conocimiento de la microsociedad en la cual estaba inmerso, en su fábrica, en su barrio, en el medio en el que se movía, pero no tenía un conocimiento más amplio porque el franquismo mismo lo impedía, no lo hacía posible. Y entonces ese desconocimiento era suplido por la imaginación y por la voluntad, por el deseo de que la sociedad pues, estuviera más en onda de las propias preocupaciones, que la gente pensara como uno mismo pensaba, ¿no? A veces esto se combinaba también con ciertos destellos de lucidez, cuando se veía que la gente no estaba con las ideas que teníamos, y entonces daba como un cierto rebote, un poquito de rabia, al percibir que ahí había una disonancia, ¿verdad? Esta generación, después de 4 o 5 años de antifranquismo, se encuentra de pronto abocada a la transición, y la transición no nos gusta. Veréis aquí algunos carteles donde se preconiza la abstención en el referéndum constitucional como una forma de protesta, de desacuerdo con una consulta constitucional en la cual se meten en un mismo paquete y ante la cual hay que formular un sí o un no, cosas de muy diferente naturaleza, porque en la Constitución hay algunas conquistas sociales que son importantes y que algunas de ellas están en peligro ahora mismo, y hay otras cosas como la monarquía que no se habían discutido. O sea, realmente es una decisión de Franco, que piensa que para que haya un cierto nivel de continuidad institucional, pues hay que montar una monarquía y que no se someta al país a unas elecciones presidenciales. Entonces, esta situación nos pilla un poquito de sorpresa, a algunos más, a otros menos. Nosotros, en concreto, el movimiento comunista, pensábamos que con el franquismo iba a durar hasta que no lo echara abajo una revolución.
Esa es la idea que teníamos. Ahí nos equivocamos y nos damos cuenta de que estábamos equivocados con la Revolución Portuguesa, la Revolución de los Claveles, en la que se produce un cambio de régimen importante, muy importante, y cae una dictadura más o menos parecida al franquismo, por obra y arte de una acción de una parte del ejército, cosa que no entraba en nuestra cabeza entonces, porque nosotros veíamos al ejército, al portugués, al español o al que fuera, como un bloque pétreo que estaba al servicio del régimen, ¿no? Entonces eso nos hizo pensar y nos llevó a las siguientes conclusiones. Bueno, no voy a decirlas todas, pero algunas conclusiones importantes. Una, que sí podía ocurrir que el franquismo fuera modificado a través de una reforma, no de una revolución. Y otra conclusión importante era que si fuerzas importantes del régimen tomaban la iniciativa de esa reforma, íbamos a ir a un régimen político democrático, liberal, parecido a los de Europa, en el cual las fuerzas radicales, revolucionarias, como queramos llamarles, íbamos a pintar muy poco. Estas son conclusiones muy claras de ese momento y es así, con esta idea, como entramos en los años 80, donde se sitúan todos estos carteles. La perspectiva en la que nos situamos entonces era: quienes tenemos estas ideas revolucionarias vamos a estar aislados, vamos a ser poca gente y tenemos que afirmarnos en esa perspectiva revolucionaria, porque algún día habrá en que el capitalismo y el régimen político a su servicio va a tener dificultades, va a tener crisis y entonces haremos falta. Esa era un poco la perspectiva, un tanto sumaria, elemental, demasiado simple, en la que nos situamos. Entonces nuestra preocupación, o una de ellas, era denunciar contracorriente aquellas cosas que nos parecía que estaban mal, aunque el sistema político en esos momentos pues contemporizara con ellas, las aprobara o las promoviera. Todos estos carteles van en esa onda. Son unos carteles de autoafirmación radical frente a la política realmente existente en los años 80. Y ahí incluimos a los grandes partidos de izquierda, a los de derecha, a todo el sistema político. Creo que la selección es muy buena. Eso queda bien reflejado, por ejemplo, en el cartel que tengo aquí a mis espaldas, crítico hacia el Partido Socialista cuando está gobernando, con motivo del GAL, y en otros carteles que también salen, no sé si había alguno incluso sobre la reforma económica que se produjo a comienzos de los 80, que trajo consigo, entre otras cosas, la liquidación del sector siderúrgico, siderometalúrgico. Bueno, quiero decir que había una autoafirmación frente al sistema político en todos los terrenos imaginables. Y otro aspecto destacado también, que en nuestra experiencia de los años 80 fue muy importante, es la promoción de nuevos movimientos sociales, que crecen, que se desarrollan al margen del mundo político oficial. En ese periodo, después de haber hecho algunas intentonas desafortunadas de participar en las elecciones, en ese periodo el MC, otros partidos radicales también, pues acordamos no seguir intentándolo y dedicarnos más a la acción político-social y a los movimientos sociales que a otra cosa. Un episodio importante en ese periodo fue toda la lucha contra la posibilidad de pertenencia a la OTAN, y que culminó con la derrota en 1986 en el referéndum de la OTAN, ¿no? Es toda una época que me parece digna de estudio y yo creo que una exposición como esta refleja muy bien lo que fue esta acción sociopolítica en los márgenes del sistema político, que fue uno de los elementos más característicos de toda una época. Para mí, que habría que organizar visitas de los institutos explicando a los estudiantes lo que significan estos carteles, se esté o no se esté de acuerdo, porque es algo que forma parte de una época y que forma parte constitutiva de nuestra realidad cultural, de civilización actual. Yo tiendo a pensar que la historia se construye por estratos, a veces se rompe alguno y hay que poner otro, pero que se va construyendo apoyándose en lo anterior. Y tengo la
la idea, quizá es la ilusión, la esperanza de que los nuevos movimientos que surgen ahora de la juventud puedan apoyarse también en esta experiencia, no para imitarla, que no sería deseable, creo yo, sino para aprender de ella, para saber en dónde se puede pisar y en dónde no. Unas poquitas palabras sobre los carteles mismos. Una parte de ellos, importante, algunos son obra de gente como yo, o sea, gente que tenía responsabilidades en la organización, pero que no teníamos una formación especial ni en diseño, ni en dibujo, ni en nada, ¿no? Bueno, en alguna cosita teníamos alguna experiencia, pero no exactamente en esto, ¿no? Hay otros que son los mejores, que son obra de un dibujante que luego no tuvo fortuna y trabajó mucho para nosotros, que se llamó José Ramón Ballesteros. Es el autor del dibujo este que veis allí, por ejemplo, del Papa, al que le salen algunos individuos por debajo de la sotana, en fin. No sé si hay alguno más de Ballesteros aquí, pero él hizo muchos. Recuerdo también hizo uno muy sarcástico, muy duro, que era una especie de puesto de charcutería de un mercado, en donde estaba... ¿Está por ahí? Hombre, pues donde está el hermano de Alfonso Guerra, ¿no? Bueno, eran cosas, digamos, no extremadamente sutiles, pero que tuvieron un cierto impacto. Y recuerdo muy bien que uno de los problemas de quienes salían a colocar los carteles es que la gente se los pedía y a quedárselos, por supuesto. O sea que si uno salía con 100 carteles, sabía que iba a pegar 80 o 70, porque el resto los va a tener que regalar, ¿no? Y luego hay otros, como este mismo, el que está detrás, que son obra de un equipo de publicistas profesionales que llegaron a constituir la principal agencia de publicidad de Vizcaya y que trabajaron para todo el MC de toda España y que tenían un talento poco común, y hacían un trabajo extremadamente profesional. Este en concreto yo creo, quizá me equivoco, pero yo creo que no está hecho con Photoshop, que ahora todo el mundo lo utiliza. Yo creo que fue un trabajo de fotomontaje enormemente delicado. Creo, no puedo asegurarlo, tendría que preguntárselo. Pero ellos hicieron luego, ya digo, una carrera muy brillante en este campo, donde eran y son muy, muy competentes, ¿no? Y bueno, no quiero enrollarme más. Ya os he dicho algunas cositas que quería transmitiros y de nuevo mi felicitación y ojalá que venga mucha gente a verla y a quedarse con algo de lo que puede ver por aquí. Muchas gracias y buenas noches. Para mí esta exposición forma parte de mi vida, en letras mayúsculas, ¿no? De mi vida política. Me voy a referir a 3 o 4 carteles que pueden simbolizar un poco lo que representa. Yo soy una de las personas que está desde el MC en su juventud, desde los primeros años, y por ejemplo, pues la única vez que he estado en la cárcel fue pegando un cartel, precisamente el cartel en el que, bueno, respecto a la visita del Papa en el año 82, pues estábamos pegando, denunciando, digamos, las contradicciones de la Iglesia. Es un cartel de los que está aquí en la exposición, y bueno, nos detuvieron y yo llegué a estar en la cárcel unas pocas horas, ¿no? Esa es mi única experiencia en la que estuve en la cárcel, detenida algunas otras veces, pero en la cárcel en ese momento yo creo que tenía 21 años o algo así. Luego otro cartel también interesante o vinculado a mi experiencia vital, pues es uno de los que hay en la entrada, en una de las experiencias en que el MC se presentaba a las elecciones. Hay un cartel con 4 caras que se llama La izquierda que lucha, pues una de las caras jóvenes, también tenía 22 años, soy yo. Otro cartel interesante, o alguno de ellos, pues son todos los que tienen que ver con el feminismo, ¿no? Es verdad que, bueno, éramos gente que empezamos a tener conciencia feminista, impulsamos en Albacete la Asamblea de Mujeres y el MC nos nutría en lo ideológico, también en lo conceptual, en fin, en las propias ideas respecto a la lucha feminista, ¿no? Entonces, pues hay un cartel muy bonito de los que hay en la exposición, que es el de la Venus del Espejo, por ejemplo, que es un cartel de orgullo feminista, que yo creo que era algo importante en esos primeros movimientos y primeros grupos feministas.
Y bueno, tenía otro en la cabeza que se me ha ido, pero en fin, cualquiera de ellos, o sea, yo, por terminar ya, decir que he pegado la mayoría de estos carteles que hay aquí, ¿no? Y que, bueno, pues también les decía esta mañana a unos compañeros que para mí el MC ha sido la mejor universidad de mi vida. Para mí esta exposición me trae muchos recuerdos de mi propia vida, ¿no? Yo llegué al entorno del MC y al MC pues huérfanos, ¿no? de ya luchas que habían habido anteriormente en el movimiento estudiantil, estoy hablando de los años 70. Y a principios de los 80 lo que a mí más me estaba motivando, lógicamente, era el problema de la mili, de que estábamos siendo llamados, como todos los jóvenes varones, a cumplir el servicio militar, nos queríamos negar y estábamos como mucha gente, bueno, más bien éramos pocos, pero quiero decir, gente que queríamos investigar todo ese ámbito que se llamaba de la objeción de conciencia. Yo había visto alguna pintada por ahí aislada en Albacete, recuerdo, en la calle del Rosario, a la altura del año 78 o 79, ya del movimiento de objeción de conciencia, pero no había tal cosa en Albacete. Y entonces, en el mismo entorno del MC, de los jóvenes del MC, de los barrios, llegamos a organizar un grupo de algo así como 30 jóvenes, chicos y chicas, en su mayoría, claro, compelidos por la necesidad de decir no al servicio militar y de informarnos sobre eso, pues comenzamos a hacer lecturas. Inmediatamente, como nos servía la sangre, pues pasamos a hacer acciones de tipo ecopacifista, ecoantimilitarista, por ejemplo, contra el camión que transportaba material nuclear a la central de Trillo, y nuestras primeras presentaciones ante el gobierno militar de Albacete y la delegación de reclutas, o incluso en las oficinas de reclutamiento del ayuntamiento, para airear, agitar con la cuestión de la objeción de conciencia y de la negación a la mili. Poco después ya pasamos también a organizar lo que fue la primera marcha por la paz y por la desmilitarización de la base aérea de Los Llanos, que luego tuvo un recorrido de unos años posteriormente. Yo ya no en el ámbito precisamente del MC, sino ámbito de movimientos sociales antimilitaristas, fundamentalmente del movimiento de objeción de conciencia, desarrollé, por así decirlo, otra vida, ¿no? Pero siempre tuve ese recuerdo positivo, el recuerdo que además, cuando conocí a los trotskistas, ¿no? Esto en Albacete, como no existía mucho o apenas, tenías que conocerlos en otros sitios. Recuerdo que los trotskistas eran los que utilizaban esa expresión que a mí me resultó chocante y graciosa, pero estimulante a la vez, que era la de determinadas organizaciones políticas avanzan en positivo y otras en negativo. Y yo siempre me quedé con esa frase y dije, pues el MC la verdad es que avanza en positivo, ¿no? Ahora hemos oído a Eugenio del Río hablar en un sentido muy autocrítico sobre lo que fue aquello, pero también cabría decir que se avanzaba en positivo, ¿no? De hecho, hay un antes y un después, yo creo, de la aparición de los verdes en Alemania, que va a coincidir con la gestación, donde el MC va a tener mucho que ver, de ese amplísimo movimiento pacifista anti-OTAN, y que significa lo que mucha gente en el MC y fuera del MC aprendió en esos años, y es no hay que ser marginales, nadie quería ser marginal realmente. Lo que hacemos es asumir nuestra marginalidad para correr el margen y que dentro de nuestros márgenes cada vez entre más gente. Y fíjate, entraron millones de personas en la contestación a la OTAN y entraron más de 1 millón de jóvenes en la contestación al servicio militar y miles, vamos a decir decenas de miles de jóvenes en la apuesta más arriesgada que ha habido de desobediencia civil colectiva, como fue la insumisión al servicio militar obligatorio. Bueno, todo esto me trae estos recuerdos y otros muchos. Hay un cartel especialmente, o varios carteles que guardan relación con un hecho especialmente significativo, y es que desde la Asamblea Mujeres decidimos encadenarnos reclamando el derecho al aborto libre y gratuito a cargo de la Seguridad Social en unos momentos que se negaba absolutamente las posibilidades de interrumpir de forma voluntaria un embarazo no deseado, y en una época también donde los anticonceptivos acababan prácticamente de ser legalizados y donde los problemas de abortos ilegales suponían muertes y suponían también riesgos, o quien tenía dinero directamente viajes al extranjero.
Hicimos un encadenamiento en las puertas de la subdelegación de gobierno, en las rejas, y exigimos a los hombres, para que no nos robaran protagonismo, exigimos que se retiraran a la carretera, a unos pasos, a la calle que cruza. Asombradas vimos como la Policía Nacional, como la Guardia Civil y la Policía Nacional que salía, cortó las cadenas de las verjas, pero nos dejó allí y se fueron a por 2 compañeros que fueron a los que detuvieron, José Manuel Pérez Pena y Sebastián Navalón. Nos entramos, a ellos se los entraron a comisaría a la fuerza, nosotras encadenadas entramos detrás exigiéndole y diciéndole a la policía y a la Guardia Civil que éramos las únicas protagonistas de esa pelea, porque así la queríamos reclamar. Curioso también, a la mañana siguiente, pasamos toda la noche encerradas, a la mañana siguiente a las 8 mujeres nos ponen en libertad y a los 2 únicos hombres, que además no tenían nada que ver con la organización feminista, porque no había hombres en esta organización, se los llevaron a la cárcel, a la Torcica. ¿Machismo? Machismo. Básicamente hay una sensación muy clara, y es que leyendo el contenido de muchos de ellos te das cuenta de que han pasado 40 años y prácticamente la mayor parte de las cosas siguen vigentes igual. Es decir, que hemos evolucionado en cuanto a la situación de la sociedad, pero los problemas, la mayor parte de ellos, siguen igual y en algún caso yo creo que agudizados. El tema de la mujer, el tema del paro, etcétera. Me ha gustado especialmente el que hay allí sobre los intocables, en relación con el tema de los GAL y Felipe González. Me parece que es una obra de arte auténtica. Yo llegué al movimiento comunista de otra organización anterior que hubo en Albacete desde el año 72 y bueno, habíamos varios grupos a la izquierda del PC y decidimos juntarnos, los restos de aquel naufragio, formamos el colectivo comunista, estuvimos buscando organización hasta que recalamos en el MC. Yo estuve durante mucho tiempo encargado del tema de juventud y nosotros trabajamos mucho en barrios obreros con gente joven, montando clubes juveniles o vocalías juveniles dentro de los barrios, y luego hubo un momento que estuve de gerente en la escuela de teatro y por el trabajo que tenía y por la labor política pues juntamos gente de juventud obrera y juventud estudiantil, y de ahí salió el carnaval, que fue una negociación que hice yo en su momento con el concejal de entonces, el Fernando Olgozo, que me planteó que montáramos el Consejo de la Juventud y hiciéramos los carnavales. Hice el proyecto de carnavales, montamos el Consejo de la Juventud y bueno, y de ahí empezaron la recuperación de los carnavales en Albacete. Y bueno, es una de las muchas pinceladas que estuvimos. Luego montamos un taller propio de artesano de serigrafía. Muchos de los carteles que están aquí están hechos por nosotros, a mano, y con técnicas artesanales. Tuvimos el taller yo lo mantuve durante 15 años, pero tuvimos, bueno, pues por esa capacidad que llegamos a tener, teníamos mucha capacidad de respuesta. A veces en el mismo día había una detención y la respuesta por la noche del cartel, que hacíamos por la tarde, pegábamos por la noche y al día siguiente la policía se encontraba y el gobernador civil se encontraba con que habíamos respondido, estábamos movilizando a la gente, estábamos llamando a la gente. Y bueno, pues fueron unas experiencias muy importantes para nosotros y interesantes.